Bueno, buen día. Hoy vamos a ver un poco la parte de situación general y puntualmente dentro de lo que son las teleconexiones vamos a ver el fenómeno del Niño, el Niño Ciclón Sur, ENOS, por las siglas en español, ENSO por las siglas en inglés, y vamos a ver algunos efectos de este fenómeno en nuestro país. Para darle un marco, bueno, retomamos un poco la clase de circulación general. No sé si recuerdan un poco el esquema de las tres celdas, donde teníamos siempre en un modelo idealizado, donde la superficie planetaria está modelada como una superficie líquida homogénea, manteniendo la inclinación del eje terrestre y todas las cuestiones generales, pero considerando ausencia de continentes. Es decir, si fuera toda una superficie homogéneamente y de carácter líquido, tendríamos este tipo de circulación, con bajas presiones en el ecuador, altas presiones a los 30 grados, lo que denominamos fajas de altas presiones y fajas de bajas presiones, y a los 60 unas fajas de bajas presiones subpolares. En definitiva, bueno, tenemos la baja ecuatorial a los 0 grados, las altas subtropical a los 30 grados, subtropical porque está por debajo de los trópicos, las bajas subpolares porque está encima de los polos a los 60 y altas presiones polares. Desde estas fajas de altas presiones hacia las fajas de bajas presiones se producen los vientos dominantes en superficie, son vientos de superficie, consideran rozamiento, y están desviados por Coriolis. Por eso es que tenemos, bueno, los alisios debieran ser por el gradiente de presión, tener dirección sur, pero por Coriolis se desvían y tienen dirección sureste en el hemisferio sur, o noreste en el hemisferio norte. Entre los 30 y los 60 tenemos lo que denominamos vientos oestes dominantes. Nosotros, de hecho, bueno, Argentina es que no llega a los 60, pero si miramos las rosas de viento en una zona como Ushuaia, son vientos predominantemente del oeste todo el año. Más allá de que es continental, es una zona con mucha influencia marítima, donde esos vientos oestes dominantes son efectivamente predominantes a lo largo de todo el año, vientos oestes. Y luego tenemos llegadas de vientos de las altas presiones polares, que llegan también a nuestro continente en algún momento, produciendo las olas de frío fundamentalmente en invierno, o olas polares, que tienen esta dirección también del sudeste. Y acá tenemos en la región de 60 grados sur aproximadamente una confluencia de dos frentes, o sea, de dos masas de aire, las masas de aire provenientes del polo, de las altas polares, y las masas de aire de los oestes dominantes. En esta región de 60 grados sur tenemos lo que se llama o se denomina el Frente Polar Pacífico, que tiene gran injerencia en el país porque es ese frente el que permite la llegada del viento pampero, que en muchas ocasiones es el causante de esas precipitaciones precipitaciones frontales que barren buena parte del territorio y que, bueno, entre otras cosas nos permiten la actividad agrícola en nuestra región. Si solapamos a este mapa, yo lo hice con algo de transparencia, no sé si se va a llegar a ver del todo bien, el mapa de isobaras a nivel planetario del mes de enero, se ven que en esta región es donde deberían estar esas altas presiones, esa faja de alta presión a los 30 grados. Si solapamos el mapa, tenemos en enero, un poquito más al sur de esos 30 grados, conformados dos anticiclones. Esto es en enero, después vamos a ver que son semipermanentes, están casi todo el año, el anticiclón del Océano Pacífico y el anticiclón del Océano Atlántico, alrededor de 30 grados de latitud sur, con un desplazamiento hacia el sur de 2 grados y medio en verano y 2 grados y medio hacia el norte de los 30 grados en invierno. Esto, perdón, es en verano. 2 grados y medio hacia el sur en verano, 2 grados y medio hacia el norte en invierno, respecto a los 30 grados de latitud sur. Siguiendo lo que hacen todas las isobaras tienen un corrimiento hacia el sur y hacia el norte en función de la radiación solar, básicamente, que genera ese movimiento. En definitiva, tendríamos estos dos anticiclones semipermanentes que, si lo pensamos en enero, tendrían en este ejemplo, estaría por debajo de la línea de 30 grados sur
y en invierno se desplazan acercándose hacia el continente y se desplazan hacia el norte. Acá está exagerado con la flecha, en realidad son alrededor de 2 grados y medio, o sea, estarían alrededor de 27 grados y medio sur de latitud en invierno, y se acercan un poquito más al continente. Y en verano se están un poco más lejos del continente y por debajo de los 30 grados de latitud. A nivel planetario habíamos visto un poco de balance energético, pero tenemos que hay un desbalance latitudinal, o sea, tenemos una zona donde hay superávit energético. Acá en general se plantea entre los 37 grados norte y sur, es una región con superávit anual de energía, y de allí hacia los polos hay un déficit anual de energía que es compensado por todas estas corrientes oceánicas y vientos que permiten que esa zona, esta región intertropical y bueno, entre los 37 grados, que es superavitaria, permita transferir ese superávit de energía hacia el resto de las latitudes. Si no, tendríamos un ecuador permanentemente calentándose y un polo permanentemente enfriándose, y esa situación no se da de tal manera. Entonces tenemos esa forma de compensar estos desbalances a partir de, por un lado, las corrientes oceánicas, los vientos, y bueno, acá se ve, este es simplemente el balance radiativo, solamente de energía de onda corta y onda larga, como se ve en azul la onda corta que llega menos hacia los polos y en onda larga que se pierde más o menos similar de la Tierra en el polo que en el Ecuador. Las pérdidas en rojo son similares, pero al ser menores los ingresos en azul, tenemos esa zona deficitaria a partir de los 37 grados. Y ahí aparece la importancia de la circulación atmosférica y oceánica para compensar estos desbalances. Acá mostrando un poco esto mismo que veíamos hoy. Perdón, quería darle zoom, me fui para otro lado. En lo que sería, fíjense, en enero, perdón, en enero y en julio, en este caso, si se fijan, no están del todo coincidentes con esta definición de los 30 grados, se la ve un poco más al norte de los 30 grados, pero bueno, no, porque es un mapa general, en general planteamos que están a 30 grados, pero lo que quería recalcar acá es un poco esta baja continental que es muy marcada en nuestro verano, porque los continentes, como bien sabemos, se calientan mucho más en verano que los océanos, y es por eso también que se dice que se alejan las isobaras altas, los anticiclones se alejan del continente porque es más marcada la diferencia de presión entre el continente y los océanos. Tenemos esa baja del noroeste argentino, tendría que estar ubicado un poquito más en la región noroeste de Argentina, que permite, como todo centro de baja presión, atraer masas de aire de otras regiones. Entre otras, puede ser la llegada del viento pampero atraído por esta baja presión, y también tiene lo que se denomina desviación de los alisios. Nosotros en el mapa general teníamos los alisios, es decir, que deberían tener un sentido sureste, es decir, deberían ir hacia el Ecuador, y sin embargo cuando se encuentran con el continente, se da el fenómeno de desviación de los alisios, por lo cual esto que debiera ser un sentido sureste hacia el Ecuador, al estar interrumpido por el continente, es atraído por la baja del noroeste argentino, permitiendo la llegada de estas masas de aire tropicales y muy húmedas, con mucho contenido de humedad del Océano Atlántico, que llegan más o menos hasta el río Colorado, hasta el centro de la Argentina. Obviamente en la medida que van transcurriendo por el continente van teniendo cada vez menos humedad, y ese gradiente de humedad se ve reflejado en el gradiente de precipitación que vimos en la clase de precipitación, donde las mayores precipitaciones las tenemos mientras más cerca estamos del Océano Atlántico, que en Argentina se da en la zona de Misiones. Bueno, yo creo que este link se los había dejado en otro momento, después lo pueden mirar, es para ver la circulación general. Ahí es como una animación dinámica que se alimenta de datos de presión a nivel global y arma mapas de vientos y de un montón de variables, pero creo que yo se los había mostrado en otra clase, así que no vamos a ahondar, simplemente les dejo ese link. Y pasamos a definir el concepto, según Bergeron, de masas de aire.
como una porción de la atmósfera que tiene propiedades físicas más o menos uniformes en lo horizontal con un cambio en los bordes bien definidos, es decir, tiene bordes bastante bien delimitados y dentro de esos límites esa masa tiene una característica bastante homogénea en cuanto a temperatura y en cuanto a humedad. Fundamentalmente esas dos variables cuando hablamos de masa de aire, temperatura y humedad. Puede tener desde 500 a 5000 metros de distancia entre sus bordes más extremos en la horizontal, de 500 a 5000 metros, y un espesor de desde medio kilómetro hasta la completa troposfera y más también. Cuando les decía que tiene fundamentalmente que ver la humedad y la temperatura, no lo vemos tanto con el denominado como masas cálidas, frías, sino que hacemos referencia a la temperatura en función de su procedencia. Si es ártico, si es ártico o si es polar, que puede venir de una zona polar continental, o si es polar marítimo. Entonces, si es continental o marítimo, va a definir un poco la humedad. Si es continental tropical, además de ser continental, por lo cual no debe tener tanta humedad, proviene de zonas de muy alta temperatura. O sea que ya la condición de temperatura lo vemos si es tropical o si es polar. Y luego tenemos tropical marítimo, o sea, con mucha temperatura y con muy cargada de humedad, como son las masas que vienen del anticiclón del Atlántico. Según esta clasificación que hace el servicio, nosotros tenemos de la Antártida llegada de algo de masas de aire polares, polar marítimo, o sea, también son zonas de muy baja temperatura, pero ya de una zona oceánica con un poco más de humedad. Y tenemos tropical marítimo, que es esta llegada que tenemos aquí, estamos hablando en verano, sobre todo cuando los anticiclones semipermanentes están un poquito más al sur. Cuando estamos en invierno, los anticiclones tiene gran importancia o relevancia que estos anticiclones que yo les mostraba estuvieran más al norte. Porque si estos están más al norte, esta desviación de los alisios, en lugar de hacer esta flecha que por acá abajo, lo hacen con mucho más recorrido continental, ingresan desde más arriba, recorren más superficie continental y se van secando y llega ya a nuestro país con bajo contenido de humedad en invierno. Entonces, la importancia del anticiclón del Atlántico para cargar de humedad el país es fundamentalmente en el semestre cálido y es lo que define que tengamos en general más lluvias en los meses de verano y otoño, primavera, verano y otoño, que durante otoño, invierno, verano. Otoño, invierno, primavera, perdón. Básicamente, la posición de estos alisios, la posición de estos anticiclones determina que esta flecha curva de vientos tropicales marítimos se convierta en invierno en un viento tropical continental. O sea, los vientos del norte en invierno vienen con mucho menos contenido de humedad porque tienen más recorrido por todo lo que es Sudamérica. Y si tenemos mayor preponderancia de este tipo de vientos, fíjense, por eso este esquema los muestra un poco más incrementados en el invierno, porque todo el sistema se desplaza hacia el norte en invierno y tenemos mayor llegada de este tipo de masas polares, por eso tenemos también las olas de frío en invierno, porque empiezan a tener más preponderancia sobre nuestra región dentro de este frente polar pacífico que yo les comentaba, que había un encuentro en esta altura de las altas polares y de los oestes dominantes, tiene cierta preponderancia ya en el invierno la llegada hasta todo el territorio nacional de estas masas de aire polar en algunos momentos del invierno. Pasamos a definir un poco lo que son los frentes, dando un ejemplo, como ven acá, del frente frío, que es una zona de encuentro de dos masas de aire distintas en cuanto a humedad, y en cuanto a temperatura y en cuanto a presión, donde una desaloja a la otra. Cuando hablamos de frente frío, la masa de aire frío desaloja la masa de aire caliente. Debido a la facilidad de este desalojo, porque la masa de aire frío siempre por densidad se encuentra abajo, tiene mucha facilidad para desalojar a la masa de aire cálido, elevarla. Generalmente está muy asociado a precipitaciones de tipo frontales de mucho desarrollo vertical. O sea, el tipo de nubes cumulonimbus, nubes de granizo,
muchas veces se desarrollan por este tipo de situaciones de frentes fríos. Gráficamente se lo ve de esta manera, con los triángulos en azul, la masa de aire frío en un sector y los triángulos apuntando hacia la masa de aire cálido. Tenemos todos los tipos de nubosidad, desde nimbostratos hasta cumulonimbus. Bueno, y se pueden dar unas cirrostratos, distintos tipos de nubes se pueden dar en esta situación. Siempre el desplazamiento de izquierda a derecha, la masa de aire frío desaloja a la masa de aire cálido. Por eso las condiciones de tiempo son de mucha temperatura y mucha humedad previo a esta llegada, previo a esta situación. Si tenemos la sumatoria de un frente frío que se acerca y condiciones de alta temperatura y alta humedad e inestabilidad atmosférica, es el combo necesario para que se dé un frente que abarque buena parte del territorio nacional, y ahí es cuando muchas veces los pronósticos coinciden, en general muchos pronósticos para un determinado día, generalmente con 1, 2 o 3 días de anticipación. Este tipo de situaciones suele pronosticarse con bastante acierto, porque tienen posibilidad de predecirse estas situaciones. ¿Qué sucede después del pasaje de frente? Bueno, baja descenso térmico muy marcado, descenso de temperatura, aumento de la presión atmosférica, mejoramiento de las condiciones durante un tiempo ya más prolongado. Dentro de los frentes, bueno, ahí describimos el frío, también tenemos frentes cálidos y frentes estacionarios. No vamos a indagar en los frentes estacionarios, son un poco más de otra disciplina, por lo menos para nuestro caso, no viene al caso considerarlos como relevantes. Vamos a ver frentes cálidos, sí, porque tiene alguna relevancia en las condiciones meteorológicas cuando tenemos las olas de calor en nuestra región. A diferencia del frente frío, el frente cálido puede desplazar también a una masa de aire frío. O sea, cuando hablamos de frente cálido es porque la masa de aire caliente está desplazando de una región a la masa de aire frío. Generalmente las pendientes, en este caso, son mucho menores, porque mientras intenta desalojarla, la masa de aire cálido, la masa de aire frío, a la par empieza a trepar sobre esta. Entonces resulta, no resulta tan marcado ese cambio de situación, porque esta pendiente es más suavizada y el desalojo es más lento. En este caso, el sentido obviamente del frente sería de derecha a izquierda, en esta imagen. Yo creo que, imagino que ya se ve igual que acá, a veces se invierten las pantallas, espero que no. Pero bueno, desde donde se ve la masa de aire cálido hacia donde se ve la masa de aire frío es el movimiento. O sea, se va, en mi caso, desde derecha a izquierda, siguiendo las flechas de aire caliente. Esto es simplemente la simbología de los distintos tipos de frente: el frente frío, el frente cálido, y bueno, estas son las dos opciones que no vamos a ver: frente estacionario o frente ocluido. Es simplemente la simbología de este tipo de situaciones. Entonces, en el frente cálido, la situación es contraria a la anterior: masa de aire cálida, una zona con una masa de aire frío que va a ser desalojada, y una situación donde este corrimiento es un poco más suavizado, con menos pendiente. Puede haber generación de nubosidad durante ese ascenso que se da de la masa de aire cálido, que va ascendiendo sobre la rampa de aire frío, de la masa de aire frío. Tenemos posible formación de nubosidad, en algunos casos con precipitación, pero son de menor intensidad en caso de ocurrir precipitación. Y muchas veces es sin ocurrencia de precipitación, simplemente aparece la nubosidad. Algún tipo de nube que se puede formar: estratos, nimbostratos, altos stratos, cirros. Y fíjense, el movimiento es desde el frente cálido, el viento a la altura también se ve, todo el corrimiento hacia la zona donde estaba la masa de aire frío. Este lo vamos a pasar. Vamos a ver los cambios del tiempo en Argentina. Las circulaciones más frecuentes, un poco las mencionamos. La desviación de los alisios es una circulación muy frecuente y es muy relevante porque, fruto de esta desviación de los alisios, desviados por la depresión del noroeste, como les comentaba, es que tenemos la cantidad de humedad en nuestra región necesaria para la ocurrencia de precipitaciones. Viento pampero es muy relevante también porque no alcanza a contener esa llegada de humedad a la región
hasta el centro de Argentina, en toda la región pampeana, que traen los vientos alisios. No alcanza, no es condición suficiente que tengamos humedad para que se dé la precipitación. Otra de las condiciones es que esa masa de aire húmedo, ¿qué tiene que suceder? Como veíamos para una precipitación. Una masa de aire que tiene alta humedad tiene que ascender. Esos ascensos pueden ser por orografía, pueden ser por ascenso convectivo, por convergencia o frontales. Bueno, buena parte de las lluvias es por convergencia, no, por convergencia no, perdón, por eh, convección. En verano tenemos lluvias convectivas, calentamientos diferenciales de superficie. Otra buena parte en algunas regiones, en lo que es el noroeste argentino, justamente en la región de Salta, en la precordillera, tenemos muchas precipitaciones orográficas. En algunas regiones de Córdoba y de San Luis también tenemos ese tipo de lluvias orográficas más puntualizado. En lo que es Bariloche tenemos lluvias orográficas, pero fundamentalmente para nuestra región, y es muy importante, son las lluvias frontales, de origen frontal. ¿Y quién es el viento que se ocupa, esa masa de aire frío, que se ocupa de barrer toda la región y traer esos frentes que si los vemos en radares se ve una línea perfecta abarcando y barriendo toda la región con lluvia? Y bueno, ese viento que genera la elevación de la masa de aire húmedo es el viento pampero. Entonces, son circulaciones frecuentes, tenemos pamperos todo el año, lo que pasa es que no tenemos humedad todo el año. Entonces, cuando coinciden o confluyen la llegada de una masa de aire húmeda y cálida por la desviación de los alisios, que se posiciona en la región y genera que toda la región tengamos mucha humedad, y a esa situación le sumamos que se pronostica la llegada de un viento pampero proveniente del anticiclón del Pacífico o del Frente Polar Pacífico, esa es la situación que genera pronóstico de lluvias generalizados en la región pampeana. Otra circulación frecuente son las sudestadas, una situación sinóptica que por ahí no vamos a entrar tanto en detalle, simplemente conocer que se da con frecuencia a lo largo del año, que permite la llegada, digamos, se posiciona en la región del litoral un centro de baja presión, que no es la situación promedio para nuestra región, pero esa situación sinóptica de ubicación de una baja presión en el litoral y una alta presión en el Océano Atlántico, a la altura del del sureste de Buenos Aires, genera ese gradiente de presión que determina vientos del sudeste permanente durante 3, 5, 7 días, muchas veces con incidencia en las precipitaciones, con precipitaciones de larga duración también, no necesariamente tan intensas, pero sobre todo ese viento se opone al desagote natural de toda la cuenca en Argentina, de lo que es el Río de la Plata, generando en algunas regiones costeras del país inundaciones por ese impedimento del desagüe del Río de la Plata. Y luego algunas circulaciones anormales o poco frecuentes, como son los vientos nortes, o circulaciones regionales, como el viento sonda, que algo vimos en el práctico de humedad. Bueno, viento norte, hemos mencionado algo de las olas de calor y está asociado a masas de aire que pueden ser tropical marítimo o tropical continental, que se caracteriza por una larga cantidad de días con llegada de este tipo de masas, con altas temperaturas que barren a toda la región. Eso es común, se suelen dar obviamente en verano, y tenemos, digamos, son circulaciones poco frecuentes a lo largo del año, pero por momentos los estamos teniendo cada vez con más frecuencia y bueno, repercuten obviamente en la producción agropecuaria. Bueno, este sería un ejemplo de una corriente de aire del noreste con estas masas de aire tropical marítimo barriendo toda la región y el efecto de lo que sería un viento pampero, que sería en este caso polar marítimo. Bueno, habiendo ya resumido un poquito algunas de las circulaciones generales en Argentina, o la circulación general global y el efecto en nuestro país, vamos a ver el concepto de teleconexión como concepto necesario para introducir a lo que es la circulación del niño, o el fenómeno del niño oscilación sur. Definimos una teleconexión como un vínculo entre cambios de tiempo que ocurren en regiones que están muy separadas entre sí. Es decir, lo que suceda con la temperatura en el Océano Pacífico Ecuatorial
o la región que denominamos como el Niño, puede afectar a otras variables meteorológicas, sea temperatura o sea precipitación, de escala global, y a ese fenómeno, donde cambios de tiempo en zonas tan distanciadas generan repercusiones en otra región, lo definimos como teleconexión. Dentro de esas hay muchas, vamos a ver, a hacer más hincapié en la que está ampliamente estudiada y puntualmente en nuestra región hay mucho interés debido al efecto que genera, sobre todo en las precipitaciones. Eh, nosotros tenemos en la región Pacífico Ecuatorial entre 180 y 120 grados, fíjense, esto es 80 grados oeste hasta 120 grados este. Eh, tenemos lo que es la costa de Sudamérica, y tenemos en esta región, en el Ecuador, en función de la circulación general, tenemos los vientos alisios. Si se fijan en la circulación general, estamos hablando de vientos alisios, en una región con vientos alisios. Por eso que la circulación normal es vientos del este en esta región. Bueno, condición normal, vientos del este, vientos alisios. En la región del Niño tenemos por lo general una mayor temperatura y tenemos ascensos convectivos, formación de precipitaciones en esta región. Esto es una circulación normal, o una fase neutral dentro del fenómeno del Niño. Cuando se debilitan los alisios, o sea, incluso se invierten en muchos momentos, se invierten, en lugar de tener viento del este, se invierte y tenemos vientos del oeste. Esas altas temperaturas, al no circular, al no correr hacia el oeste, se acumulan masas de aire, masas de oceánicas que van acumulando temperatura, y esa zona de convección que se daba más cercana a Australia termina dándose más en la región del Niño, o sea, sobre los océanos. Hay un debilitamiento de los alisios, hay un ascenso convectivo en esta región, tenemos temperaturas por encima del promedio en esta región, temperaturas de la superficie oceánica, en lo que definimos como la condición de El Niño o la fase El Niño. Si por el contrario se intensifican los alisios respecto al promedio, ese ascenso convectivo se da más cerca de las costas de Australia. Obviamente está asociado para esa región con mayor precipitaciones en la región oriental de Australia. Y tenemos lo que se conoce como la fase La Niña. No vamos a entrar en el detalle de la termóclina, que es esta zona donde hay un cambio abrupto de temperatura, pero bueno, son cosas que también se pueden analizar asociadas al fenómeno. Acá visto desde otro corte, fíjense, entre las costas de Lima, Perú, la región de 180 grados, ya a partir de ahí empieza a ser este, y de 180 hacia la derecha es oeste, según lo que habíamos visto en su momento por latitud y longitud, como veíamos, sobre todo esto es con longitud, cómo se van describiendo las distintas longitudes. Trade winds, que serían los vientos alisios, y zonas en torno a Darwin en Australia, con un descenso del agua por mayor temperatura, por baja densidad, desciende. Acá termina la termóclina volviendo y hay un ascenso de masas de agua fría en estas costas de Perú. Esto tiene mucha asociación con la actividad pesquera en las zonas de Lima, Perú. En la fase del Niño tenemos un debilitamiento de este ascenso. Esta zona de baja de agua en la profundidad se termina dando más hacia la región de 160 grados de longitud, perdón, y ese debilitamiento tiene una repercusión en la actividad pesquera porque se requiere de esa masa de agua más fría para fomentar la actividad pesquera. Así que afecta a otro tipo de actividades, no solamente la agropecuaria. Y la situación de la Niña con intensificación de los alisios y precipitaciones en las costas australianas. Entonces, ¿cómo podemos definir el fenómeno del Niño Oscilación Sur? Es un patrón recurrente, cíclico, entre 3 y 7 años, es un ciclo, donde el Océano Pacífico Ecuatorial se calienta y se enfría en estos ciclos, y que es muy estudiada
porque genera teleconexiones de gran escala, o sea, a escala planetaria, tiene efectos en distintas regiones. Por eso si miramos el mapa, yo lo daba en alguna de las primeras clases, donde tenemos boyas midiendo temperatura a nivel planetario, la zona del Niño es la zona oceánica más monitoreada en cuanto a temperatura, con boyas fijas. ¿Por qué resulta tan importante? Básicamente para nuestra región porque tiene asociado condiciones de anomalías climáticas a nivel planetario de distinto tipo, en lo que es Argentina, sobre todo para nuestro verano y para una determinada región del país, tenemos asociado a la fase del Niño con mayores precipitaciones y viceversa, fase de la Niña con menores precipitaciones. Digo en parte del país y después vamos a hacer algo de hincapié en qué regiones, porque está muy generalizado, como que si estamos en fase del Niño, tenemos que esperar más precipitación sin importar en qué momento del año nos ubiquemos y sin importar en qué parte del país nos ubiquemos. Y eso realmente no es así. Entonces, de hecho, estamos en la Universidad de Villa María, está en una región donde justamente el fenómeno del Niño prácticamente no repercute en las precipitaciones. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Después lo vamos a ver en detalle. Durante la fase del Niño, a nivel planetario, fíjense cómo es en cuanto a humedad, en cuanto a precipitación. En general se puede decir que entre septiembre y mayo hay mayor precipitación y acá abarca una gran región. Después, si miramos más en detalle, vamos a ver que no es tan marcado en la medida que nos alejamos de los bordes de esta región, o sea, que nos acercamos a los bordes de esta región, la verdad que es muy poco la asociación que hay. Y sí, para tener en cuenta, mnemotécnicamente pueden ver que la fase del Niño es seca para todo el hemisferio sur, a excepción de Argentina. O sea, hemisferio sur, fase del Niño, son condiciones de sequía, con excepción a nuestro país y en nuestra región, y en el verano. Y en cuanto a temperatura, tenemos por lo general los inviernos que transcurren durante la fase del Niño suelen ser más benignos, o sea, más cálidos. No tenemos inviernos tan marcados. Nosotros estamos entrando al invierno eh, y si bien estamos en fase del Niño, ya estamos en neutralidad, estamos entrando prácticamente en neutralidad y se pronostica una pronta llegada de la fase de la Niña. Así que podría esperarse, de hecho el pronóstico del servicio meteorológico trimestral están dando baja temperatura para este invierno. Y si miramos durante la Niña, también somos la excepción a la regla en cuanto a precipitaciones. O sea, la Niña del hemisferio sur es más llovedor en general. En caso de nuestro país, ahí es más abarcativo la sequía entre octubre y abril, según este esquema. Y en cuanto a temperaturas, también nuestros inviernos, por lo general, que transcurren durante la fase de la Niña, son más fríos. Acá simplemente ver el mismo esquema que veíamos hoy. Fíjense, tenemos generalmente altas presiones, los vientos alisios, ascenso de masa de aire y generan precipitación en esa región, pasando los 180 en una fase normal o de neutralidad. Agua que asciende por las costas de Sudamérica, condiciones normales. Cuando se debilitan los alisios o se invierten, se da ese calentamiento en esta región, porque al no correr el agua se acumula ahí y recibe mucha radiación y aumenta su temperatura. Y ese ascenso convectivo se da bastante más al este. Caso contrario, cuando se intensifican los alisios, se da el ascenso más cercano a la isla de Darwin en Australia, y tenemos ese ascenso convectivo y un enfriamiento de toda esta región con una intensificación. Ascienden masas de agua muy fría, circulan por la zona ecuatorial y enfrían toda la región. Lo que medimos, en definitiva, hay varias maneras de medir el estado del fenómeno, pero fundamentalmente los indicadores usan la temperatura. Hay otros que miden las presiones, las anomalías de presión entre este punto y entre la isla de Tahití y la isla de Darwin, y toman como valor del Niño las diferencias de presión o las anomalías de presión.
Pero bueno, en definitiva son distintas metodologías para medir cómo se encuentran las temperaturas del Océano Pacífico Ecuatorial y definir en qué fase del fenómeno nos encontramos. Algunos de los indicadores, uno muy utilizado es el Oceanic Niño Index, que le voy a mostrar un detalle de cómo lo ven, qué significa, cómo se encuentra. El que les decía de las diferencias o anomalías de presión es el Southern Oscillation Index. Ahí hay una anomalía de presión. Generalmente cuando esas anomalías dan negativo es cuando tenemos la fase niño al revés de lo que sucede con la temperatura y viceversa. Con las temperaturas, cuando tenemos anomalías positivas, o sea, cuando hay un calentamiento de la región, estamos en la fase niño. Sucede lo contrario con el valor del SOI. Y algunos otros índices que también pueden tener en cuenta. Esto es bien reciente, del 3 de junio, y semanalmente la NOAA suele mostrar un detalle de la situación y de los pronósticos del fenómeno. En este caso, estas gráficas son muy interesantes. Por un lado, aclarar las distintas regiones que define. La Niño 1 más 2 es esta que tenemos acá, bien cerca a las costas de Sudamérica. La región Niño 3 es esta que se ve en rojo. La región Niño 4, que es esta que se ve en amarillo. Y la región Niño 3.4, que es la que se utiliza para el Oceanic Niño Index, es esta que está acá. Que abarca un poco de la región 3 y un poco de la región 4, por eso se la denomina Niño 3.4. Cada una de estas regiones muestra un valor de anomalía, o sea, ¿qué es anomalía? Es la temperatura de una determinada semana restado o restándole a esa temperatura la de la media para cada una de estas regiones. Podemos decir que la región Niño 4 tiene 0,7 grados Celsius más que su promedio para esta época del año, siempre para esta época del año, o sea, cuando hacen lo que se ve acá para la región Niño 4 en marzo, le restan a la temperatura que midieron en marzo, le restan el promedio de la temperatura de esa región para el mes de marzo de un rango de 30 años. Después lo vamos a ver en detalle ese rango. La región Niño 3.4 es interesante ver que ya estamos ingresando, esto desde hace unos días ya, estamos ingresando o estamos por pasar a tener anomalías negativas. Todavía sigue en naranja, no tenemos nada en celeste en la región 3.4, pero es medio inminente pensar que vamos a tener temperaturas por debajo del promedio o temperatura o anomalías de temperatura negativas. Y ya la región 3 y la región 1 más 2 ya tienen anomalías negativas. Este es otro mapa que se suele difundir mucho del modelo del IRI, donde vemos las líneas marcan la situación promedio. La situación promedio de los últimos 30 años. Por eso que dice climatología. ¿Qué tenemos? La sumatoria siempre de las tres líneas tiene que dar el 100%. En invierno, prácticamente la mitad de los inviernos se transcurre bajo condiciones neutrales. La mitad de nuestros inviernos, ¿no es cierto? Y después tenemos un 20, 22, 23 entre niño y niña, cada uno se llevan esos porcentajes, pero más de la mitad es en neutralidad. Y recién se reparten en tercios casi, prácticamente, durante nuestro primavera-verano. Esto es la climatología, el promedio. Y las barras muestran lo que se pronostica, esto es bien reciente, para cuando termine mayo, junio, julio, hay un casi 90% de probabilidad de que las temperaturas de mayo, junio, julio, menos el promedio de mayo, junio, julio del Pacífico Ecuatorial, de la región Niño 3.4, hay un 90% de que cerremos el trimestre mayo, junio, julio bajo condiciones neutrales. Todo esto es pronóstico, las barras son pronósticos. Y cada vez va bajando ese pronóstico de neutralidad y ya se habla de agosto, septiembre, octubre, donde hay un 50% casi de probabilidad de que ya pasemos a tener el trimestre agosto, septiembre, octubre con anomalías negativas y anomalías negativas en torno a estos umbrales. Yo por ahí no lo mencioné, pero condición de neutralidad es cuando se encuentra en el promedio más o menos 5 grados. Condiciones de niña cuando las anomalías son negativas con valores superiores en términos absolutos al medio grado. Es decir, ya tenemos un grado de anomalía negativa, estamos en condiciones de la niña. Y viceversa para el niño.
Si tenemos más de un grado de anomalía positiva, estamos en condiciones de fase niño. Bueno, lo que se pronostica ya para agosto, septiembre, octubre es que vamos a transcurrir ese trimestre bajo condiciones eh, del niño. Esta es la situación actual. Eh, Aguárdame un segundito, espérenme un segundo. Voy a pausar un poco. Ahí retomamos. Para este indicador se considera que estamos en fase niño cuando durante al menos 5 trimestres consecutivos tenemos más de 0,5 grados de anomalía positiva. Entonces, ¿por qué lo mismo para niña? Tiene que haber 5 trimestres móviles consecutivos por debajo de este umbral. Como fue solo un trimestre, no lo considera dentro de ese umbral. Por lo tanto, no, no lo pinta de azul como si fuera fase niña. Lo mismo acá, 0,5 positivo, 1, 2, 3, 4 trimestres. Me faltaría un trimestre más para definirlo como fase niño. Y en este momento actual, marzo, abril, mayo, habiendo terminado mayo, que promediamos ese trimestre con 0,7 grados de anomalías positivas. Seguimos en fase niño, pero está disminuyendo. Cuando termine el mes de junio, seguramente vamos a estar en 0,5, nos vamos a ir cada vez más abajo. ¿Por qué no baja del todo? Y porque todavía está abril o abril y mayo, donde teníamos ya temperaturas eh, con anomalías positivas. Pero en la medida que empiece a entrar, se vaya el mes de marzo y luego se vaya el mes de abril, ya empiezan a entrar todos meses nuevos con las temperaturas actuales, que están más cercanos a una anomalía negativa. Entonces es probable que cuando empiecen a pasar los trimestres, los meses, tengamos esto con colores hacia los grises de un neutral o a colores azules por haber entrado fase niña en alguno de estos trimestres. Fíjense que son trimestres, en diciembre, enero, febrero, que se van corriendo 2 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Así que, bueno, así es como se lo visualiza. Esto ustedes pueden entrar, cliquear acá y los va a llevar a la página donde están esos indicadores, incluso desde 1950. Y si cliquean acá, bueno, acá les explica cuál es la región, 5 norte, 5 sur, 120, 170 oeste, basados, o sea, cómo hacen la anomalía y, o sea, qué dato promedio le restan lo que se ve acá. Un periodo de 30 años que se actualiza cada 5 años. ¿Por qué se actualiza? Y porque si a todos le restáramos lo que pasó desde 1950 en un contexto de calentamiento global, obviamente estaríamos siempre en fase niño si usáramos datos desde 1950 a esta parte. Entonces ese periodo de 30 años se va corriendo de esta manera, fíjense, antes tomábamos de 1936 a 1965, en este momento estamos de 1991 a 2020, obviamente con mayores temperaturas, y cuando pase el año 2025 completo, va a entrar el nuevo periodo que va a ser el 1996-2025. Y de hecho, se van a corregir retroactivamente todos estos valores. Hoy día estos valores están usando como promedio la comparación de 1991 a 2020. Cuando tengamos completo 2025, se van a actualizar y algunos colores a lo mejor hasta cambian de color, cambian de fase, en función de este cambio retroactivo que se haga, porque se va a utilizar un nuevo periodo de 30 años. Como les digo, se va corriendo cada 5 años que pasan, se van actualizando los periodos de comparación. Obviamente no lo podemos hacer ahora, porque ahora no tenemos las temperaturas de 2025 que necesitamos para completar ese nuevo periodo. Eh, Algunas de las relaciones entre el niño y las precipitaciones en la región ya se hicieron en numerosas publicaciones. Yo por mostrar alguna, acá tenemos la de Berry y Bertosa ya de algunos años, que no solamente analizaron las regiones del Niño, sino que analizaron distintas regiones de los océanos y cómo las temperaturas superficiales de estas regiones se correlacionan con las precipitaciones de distintas regiones del país.
Tomaron estaciones de distintas partes del país, las denominaron con estos cuadrantes y analizaron cómo afectan a lo largo del año las temperaturas oceánicas de distintas regiones. En una escala de correlación, donde se ven negrita aquellas correlaciones significativas. En este caso, vemos acá arriba para lo que es noviembre-diciembre, vieron un bimestre, noviembre-diciembre, y pueden ver, por ejemplo, la región Niño 3.4 tiene correlaciones significativas en muchas de las regiones para ese trimestre. Ya es un trabajo que tiene algunos años, así que no tiene datos recientes. Ahora, ¿qué pasa con la misma región en el mes de mayo y junio? Solamente la región NE y la región SE, pero significativamente solo la NE, es decir, el noreste argentino, tiene correlación significativa. El resto, la verdad que no da, o sea, alejamos del verano y ya no tenemos ningún tipo de asociación con las precipitaciones. Y de hecho, en el verano tampoco es que todas las regiones tienen correlaciones significativas. Fíjense, la S, la C1 y la NW1, esta región, la C1, bueno, la región de la C2 sería, la C2 tiene un poquito más de correlación en Córdoba, también abarca parte de Santa Fe, pero fundamentalmente Santa Fe, la región C2, perdón, pero la región C3, que es Córdoba, ya en este entonces, fíjense que la C3 no le daba nada de correlación. Eh, a ver si hay una consulta. Me parece. Sí, Franco, buen día. Eh, podría darse eso sí, sí, claro, sí, se entiende la pregunta, se entiende la pregunta, habría que analizarlo, no es, como te digo, no es tan sencillo, además, recuerden que al menos bajo este esquema hay esquemas anuales, este esquema es trimestral, o sea, cuando hablamos de año niño, ¿qué se toma? Bueno, 2015 fue un año mayormente niño, entonces se lo define como niño. ¿Qué pasa con 2016? ¿Es año niño? ¿Es año niña? ¿Es neutro? Y es difícil, hay que tomar una escala, hay que promediar todo esto a lo largo del año y definirlo como uno de los tres tipos de año. A mí ese tipo de esquema de año niño es más difícil, no me convence tanto, prefiero ver la escala trimestral, de hecho es el índice más utilizado. Y sí, no es tan sencillo analizarlo porque tampoco es que tenemos, digamos, tenés que trabajar con una serie muy prolongada. Fíjense, acá tenemos casi 15 años y tenés que tomar una serie más completa y analizar la probabilidad de ocurrencia de valores altos. Eso lo podemos ver en esta, fíjense, en esta diapositiva que le quería mostrar en IRIS. A ver si lo encuentro. Así lo van a encontrar. Seasonal Climate for. Este de acá creo que es. Y si no, es este. No, este no es. A ver si, a ver si encuentro. Me parece que lo han sacado, porque eran estas páginas, pero lo han sacado. Voy a decir, si no tengo los mapas para mostrarles. Yo los tenía acá. Estos eran los mapas que quería mostrar. Fíjense, por ejemplo, este era un mapa que no lo pude mostrar ahora, pero tengo algunas capturas departamentales, donde uno puede tocar, por ejemplo, el departamento de San Jerónimo en Santa Fe, uno de estos de acá del centro de Santa Fe, y te separa la serie histórica de ese departamento con precipitaciones que son estimadas, no es dato de, o sea, a partir de datos de estaciones hacen una interpolación y estiman la lluvia del departamento, y toman desde un periodo muy prolongado para esa estación, por ejemplo, los terciles, o sea, el tercio de años con más lluvia está en la línea verde.
Es decir, hay un tercio de años por encima de valor de 400 para el trimestre noviembre, diciembre, enero. Y en ese mismo trimestre, el tercio menos llovedor está por debajo de esta línea negra, que es el primer tercio, ¿no es cierto? El 33% de los años está debajo de esta lluvia. Bueno, fíjense que si ves los años niño en rojo, prácticamente todos los años niño tuvimos lluvias entre el segundo tercil o más. A excepción de, bueno, tenemos un ejemplo acá que estuvo casi sobre el segundo tercil, otro que está en valores promedio, otro que está en valores promedio, y no tenemos ningún año niño que hayamos estado por acá abajo. ¿Qué pasa con la fase de la niña? Lo mismo, la verdad, pero en sentido contrario. Fíjense, casi todas las niñas fueron por debajo del primer tercil, con alguna excepción de una fase de la niña acá y acá, que fueron más llovedoras. Otro departamento que pasa exactamente lo mismo, muy cercano, departamento Iriondo. Bueno, antes de mostrar un poco más, yo quería mostrarles algo más y ya para ir tratando de terminar. Yo para la provincia de Entre Ríos, en dos localidades, en Paraná y en Lucas González, hicimos una acumulación en función de la fase. Fíjense que tomamos el ONI, por ejemplo, de junio, julio, agosto, de manera a tenerlo como un valor predictivo. O sea, pasa el mes de agosto, tenemos que sembrar maíz en septiembre o sembramos maíz tardío en diciembre. Para claro ejemplo de decisión de empresa agropecuaria. Y bueno, si miramos la línea de fases niña, prácticamente la totalidad de los años donde a junio, julio, agosto el ONI era niña, la precipitación de noviembre, diciembre, enero, crítica, importante para un cultivo de primera, de maíz de primera, eh, tenemos casi todos los años menor que el promedio, menor lluvia del trimestre con respecto al promedio, que es alrededor de 340, 350 milímetros. Bueno, en fase la niña prácticamente todos los años, esto a la izquierda es lo que tenemos, sería Lucas González, el mismo esquema para Paraná, donde llueve un poquito más que en Lucas González, pero la totalidad de los años que en junio, julio, agosto se cerraba fase niña, todos esos años llovió menos que el promedio. En algunos casos llovió menos de 200 milímetros en ese trimestre. También lo podemos analizar desde la fase niño. Fíjense, fase niño, la mitad de los años llovió más que el promedio eh, cuando estábamos en fase niño. Y en este ejemplo acá, en Paraná, el 70% de los años, o el 30% llovió menos que el promedio, pero el 70% de la fase niño llovió más que el promedio en Paraná, ¿no es cierto? Por último, quería mostrar un poco la parte de correlación y cómo cambian, o sea, estas correlaciones no son estas correlaciones que mostraba Berry Bertosa, el coeficiente de correlación. Uno es que correlación en su totalidad y en forma positiva, menos uno es muy correlacionado pero con pendiente negativa. O sea, si fuera el SOI, por ejemplo, que es el índice que le decía que era al revés, probablemente tenga una correlación negativa porque fase niño es con un SOI negativo. Entonces, si fuera de 1, no hay nunca una correlación de 1 porque implica una correlación muy alta, o un valor de menos 1 indica que mientras más alta la variable, menos alta la precipitación y viceversa. Bueno, nosotros hicimos mapas de correlación que después les voy a mostrar, pero acá lo interesante es ver, por un lado, vemos acá los valores de precipitación en barras, las precipitaciones en un determinado lugar, y cómo se correlacionan, coeficientes de correlación, trimestralmente con el indicador del niño, en este caso. Esto es un lugar de Estados Unidos, correlaciones de 0,25, 0,40, casi llegando, en algunos casos superando los 0,5, ahí ya es alta la correlación, entre el niño en un momento del año. Por ejemplo, enero, febrero, marzo, o febrero, marzo, abril, correlación alta entre niño y precipitaciones en una región de Estados Unidos, no hace falta ver en detalle. Otra región de Estados Unidos, correlaciones bastante más bajas. Fíjense, en algún caso llega, pero nada que ver, una en enero, febrero, marzo, en el otro caso en junio, julio, agosto. ¿Qué quiero decir con esto? Se ha estudiado en general donde hay una variabilidad espacial en cuanto a las correlaciones. Y también hay una variabilidad
con los años no es estable. Fíjese, esto es para Argentina. En algún momento llegamos a tener en alguna región de Argentina que esta autora analizó 0,79, una correlación positiva muy alta, y en algún momento bajó mucho en ventanas móviles. Esto toma 20 años más o menos, de datos de ventanas móviles que se van corriendo. Es decir, 1920 a 1940, por ejemplo, 1921 a 1940, correlacionó muy alto. Pero si tomamos 1950, 1969, por ejemplo, como ventana, bajó la correlación y después subió. Es decir, no es estable con el tiempo, en este caso las precipitaciones en una región de Argentina, entre septiembre y enero, al correlacionarlo con el niño. No es estable. Y esto complejiza cualquier pronóstico. Nosotros hicimos algún trabajo, acá no es correlación, sino que es R cuadrado, por eso todas las barritas son hacia arriba. R cuadrado, recuerden que es la correlación al cuadrado, de manera que no sabemos si es negativa o positiva. En general son positivas acá, entre el niño y las precipitaciones. Fíjense, todo lo que es litoral, esto con estaciones de, del INTA, puntualmente lo hicimos, y los 12 meses del año. Cada barrita son los 12 meses del año. Entonces, ¿qué podemos ver? No solo que la región del litoral es la que más correlaciona, esto es una ventana, yo no me acuerdo bien de qué serie de tiempo lo hicimos, una ventana de 20 años, pero también tener en cuenta que los trimestres de esto sería octubre, noviembre, diciembre, perdón, septiembre, octubre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre y noviembre, diciembre, enero. Los 3 meses o trimestres móviles que finalizan el año son los de mayor correlación en casi todas las estaciones. Y en algunos casos ingresados hasta principio de año también. ¿Qué podemos ver? En invierno, la verdad que ninguna estación correlaciona con lluvias. Ninguna estación correlaciona con lluvias en invierno. O sea que si estamos en el invierno y queremos basarnos en el niño para un pronóstico de precipitación, le vamos a errar. Y si nos basamos en Córdoba, y por más que sea de verano, también le vamos a errar. O sea, estar sembrando, tomando decisiones de siembra, de si uso más fertilizante o menos fertilizante, o gasto en una semilla más cara, o busco mayor potencial de rinde, porque estamos en fase niño, en Córdoba, y es como tirar la moneda. Es como tirar una moneda y gasto, y bueno, y capaz que me va bien y capaz que le erro. Tomar esas decisiones es más sabio en regiones donde sabemos que el fenómeno del niño tiene injerencia. Pero basarnos en el fenómeno del niño para una decisión de siembra por precipitación en la provincia de Córdoba, en general, la vamos a errar. Este es un trabajo que ya tiene algunos años, 2009, pero también es muy interesante. Tomó distintos indicadores. O sea, SST es temperatura superficial del océano, de distintas regiones. El SOI es el indicador del niño y este del sur Atlántico. O sea, no solamente toma regiones del región niño 3, el SOI, y región que no es del niño, del océano Atlántico, y armaron mapas de correlación. Mientras más oscuro ese mapa, más correlación con los rendimientos de girasol, soja y maíz, en función de esas regiones. En ese caso les dio en grises una correlación más o menos significativa, en colores oscuros más significativo aún. Fíjense en este caso, por ejemplo, hay alguna injerencia del suratlántico, del otro indicador, ¿no es cierto? Yo en función de este mapa armamos hace unos años una publicación parecida para maíz, que es esta que tenemos acá, cómo afecta el ENSO, o el ENSO porque es en inglés, al maíz en Argentina. Y marcamos dos periodos, de 1972 a 1991 el periodo 1, 1992-2012 el periodo 2. Fíjense cómo las correlaciones de rendimiento de maíz explicadas por el fenómeno del niño aumentaron notablemente en el segundo periodo, entre 92 y 2012. Entre 72 y 91 explicaban muy poco de rendimiento. Correlaciones significativas mientras más oscuro, menor el valor de probabilidad asociada, o sea, la probabilidad de error es muy baja, entonces hay una evidente correlación significativa en los departamentos donde se ve más oscuro. Y esto es usando el ONI de junio, julio, agosto para explicar el rendimiento de maíz. Si usamos el ONI de noviembre, diciembre, enero,
sobre todo para el último periodo, fíjense, se pintan más de negro todavía, porque hay menos desfasaje en el ONI, es más la cantidad que explica con respecto a la situación de que si tomamos el ONI de junio, julio, agosto. Obviamente perdemos la posibilidad predictiva ante una siembra, porque si no vamos a poder esperar hasta noviembre, diciembre, enero para tomar una decisión de siembra de ese mismo trimestre, que ya en noviembre, por ejemplo, un maíz tiene que estar obviamente sembrado, maíz de primera. Pero este sí tiene cierto valor, junio, julio, agosto, porque todavía no se realizaron las siembras de maíz. ¿Qué explicaba, según lo que hipotetizamos, qué explicaba esas diferencias que en el primer periodo no hay asociación entre el niño y el maíz y en el segundo periodo sí lo hay? Bueno, fundamentalmente el R cuadrado entre las precipitaciones de noviembre, diciembre, enero y el ONI de junio, julio, agosto. Si tomamos el periodo 1, en el periodo 1 era muy bajo el R cuadrado y en el periodo 2 aumentó en todas estas estaciones, aumentó la parte de las precipitaciones explicada por el niño. Entonces es de esperar que si no hay asociación en las precipitaciones, en el primer periodo, por algún motivo, entre 72 y 91 no había correlación y empezó a aumentar cada vez más. Y entre 92 y 2012 tenemos una alta correlación entre el niño y las precipitaciones. Y bueno, eso es lo que podría explicar que en un periodo no hay asociación con rendimiento a maíz y en el otro periodo sí. Eso mismo que hicimos, lo hicimos también para periodos de 20 años, 71-90, 81-2000, 91-2010 y 2001-2020, para ver, mientras más grandes los círculos, más asociación entre ONI y precipitación de noviembre, diciembre, enero. Y así como lo hicimos de esa forma, lo hicimos en ventanas también de 20 años, pero móviles de A1, es decir, esta es la ventana 1966, 1985, y así lo vamos corriendo de A1 en distintas estaciones. Y bueno, vemos que en algunos que estaban muy bajo, fíjense Rosario, Sauce Viejo, Ceres, tiene una tendencia al alza, llegaron a valores muy altos en la ventana 1995-2014 y después tuvieron una gran caída a raíz de que hubo varios años que fueron ingresando que no se comportaron como tal, años niños que llovió poco o años niña que llovió bastante, con lo cual hace bajar esta correlación. Otra publicación acá de otros autores, ya a nivel mensual, coinciden un poco con nosotros. En el mes de diciembre, encontrando las mayores anomalías positivas en distintas estaciones, en la provincia de Buenos Aires sobre todo, se basó este trabajo. Hay un poco de La Pampa, de Córdoba, de Santa Fe y Entre Ríos, pero fundamentalmente centrado en Buenos Aires. Y el mes de diciembre es donde mayor anomalía positiva hay en la fase del niño y mayor anomalía negativa hay en la fase de la niña. En la medida que nos alejamos de diciembre, fíjense cómo se atenúan los colores, hay menos, son menos estadísticamente significativas las diferencias. Y esto que es un trabajo que estamos próximos a querer publicar, estamos procesando datos, donde en una escala de 20 años, también estamos analizando 20 años corridos móviles con distintas estaciones, marcamos la región donde, fíjense, en esta isolínea una correlación de 0,4 entre precipitación de noviembre, diciembre, enero, y ONI de noviembre, diciembre, enero, y se nota también claramente cómo en la medida que nos vamos al litoral toma valores más altos de correlación. Provincia de Córdoba prácticamente no nos da nada, provincia de Buenos Aires nos da muy poco de correlación, ¿no es cierto? Correlación entre variables. Después no quita que por ahí podamos tener que separamos los años niña y vemos anomalías positivas, otro trabajo distinto. Acá es contrastamos el indicador del niño con las precipitaciones y nos da esta escala, estos colores y estas escalas de correlación regionalizadas. Bueno, se hizo un poquito largo, terminamos la clase teórica que es más conceptual y es más para el final. Dejo abierto algunas consultas si tienen y si no ya cerramos para que puedan ver un poco las consultas para el parcial. No veo que estén preguntando. Bueno, voy a dejar de grabar, así ya después puedo subirlo.